bendiciones, el Señor les bendiga, gusto en saludarles una vez más por tu canal YouTube. No hay límites para oír su voz. Quien les habla, Nelly Rodríguez, para servirles. Esta semana, amados, en Lámparas vamos a estar hablando acerca de la paternidad de Dios, de nuestro Creador, de nuestro Padre Celestial. Amén. Como todas las semanas, te animo a que si esta palabra es de edificación para tu vida, recuerda darle a la palabra compartir, compártela, no la retengas, compártela con todos tus familiares y amigos. Recuerda darle a la palabra suscribirse y recuérdale a aquellas personas con quienes la compartes que le den a la palabra suscribirse. Toca la campanita, déjame tus comentarios y recuerda que no hay límites para oír su voz. Amén. El día de hoy vamos a iniciar nuestra impartición, primeramente dándole gracias a papá por su gran amor, por su fidelidad y por darnos nuevamente la oportunidad de poder conectarnos en el Espíritu, a través del estudio de su palabra, desde cualquier lugar de este continente, sin importar pueblo, ciudad o nación. Qué bueno que el Señor nos permita conectarnos. Amén. Primeramente con Él. ¿A través de quién? De su precioso Espíritu Santo y de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Te tengo una buena noticia de parte de Dios y es que no eres huérfano. Tienes un Padre, tenemos un Padre. Ese Dios todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra, es tu papá. Es mi papá. Amén. Entonces, amados, cerremos nuestros ojitos ahí para darle gracias al Señor por su gran amor y por su gran bondad. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora te damos gloria, te damos honra, Señor, bendecimos tu nombre, bendecimos tu presencia, te damos las gracias, Señor. Primeramente, Señor, por tu paternidad. Gracias, Señor, porque hoy, Señor, sabemos y somos conscientes, Señor, de que no somos huérfanos, de que tenemos un Padre, Señor, que nos ama, Señor, por encima de todas las cosas. Señor, en esta hora, Señor, disponemos nuestro corazón, Señor, para estudiar tu palabra, disponemos nuestro corazón, Señor, para recibir, Señor, lo que tienes para nosotros el día de hoy, Señor. Disponemos nuestro corazón, Señor. Nos refugiamos en ti, Señor. Nos refugiamos, Señor, en la persona de Cristo, Señor, y en tu precioso Espíritu Santo, Señor. En esta hora pongo delante de tu presencia, Señor, a cada persona, Dios mío, que nos escucha a través, Señor, de esta plataforma. No hay límites para oír su voz, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú en tu bendito poder, Señor, en tu bendita soberanía, a través de tu precioso Espíritu Santo, convenciendo de pecado, redarguyendo, Señor, trayendo convicción de juicio, Señor, y que seas tú, Señor, a través de tu precioso Espíritu Santo, Señor, abrazando, Señor, a tu pueblo, Señor, abrazando, Señor, a aquellos, Señor, que quizás, Señor, aún, Señor, se sienten huérfanos, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, gracias porque eres bueno, Señor, gracias porque eres maravilloso, papá. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, te pido que seas tú derribando, Señor, los argumentos que se levantan en la mente en contra de la verdad de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor, que seas tú derribando, Señor, toda incredulidad, que seas tú, Señor, destruyendo, Señor, todo temor, toda inseguridad, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor, Padre de la gloria.
todo aquello, Señor, todo conocimiento, Señor, que fue sembrado, Señor, haciéndonos creer que eres un Dios lejano, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Se destruyen, Señor, los argumentos de la mente, Señor, se derriba todo aquello, Señor, que no ha sido, Señor, sembrado, Señor, por ti. Se destruye, se derriba, Señor, todo aquello que aún, Señor, desde el vientre de nuestra madre, Señor, quiso venir a distorsionar, Señor, en nuestras vidas, tu amor, Señor, tu paternidad, papá. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos, Señor. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque eres maravilloso, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, sé tú despertando, Señor, nuestros sentidos espirituales, Señor. Sé tú afinando, Señor, nuestros oídos a tu voz, Señor. Haznos sensibles, Señor, a tu voz, Señor. Haznos obedientes, Señor, a ti, a tu palabra. Llévanos cautivos, Señor, cada día a la obediencia de Cristo, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre. Amén y amén. Vamos a iniciar esta impartición adorando. Vamos a iniciar con esta adoración, ¿verdad? Se llama Tú, mi Padre fiel. En el nombre de Jesús, te animo a que en este momento puedas disponer de un tiempo, puedas disponer de tu corazón y que le puedas pedir al Señor que abra tus oídos espirituales, que te pueda hacer sensible a su voz, que te ayude a ser sensible a tu voz, pero que también te ayude a obedecerla, a someterte a Él, a su instrucción, a su palabra. Amén. Para la gloria y la honra de su nombre. Esta oración se llama Tú, mi Padre fiel. Yo te amo y te doy gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. En tu presencia estamos, Señor. Aleluya. Aleluya. Es la presencia de tu Espíritu que me recuerda tus promesas y me susurras al oído que estás aquí. Vamos, díselo. Conmigo. Es tu consuelo que me abraza. Gracias, Señor. Sanando todas mis heridas. Me fortaleces, me aseguras que estás aquí conmigo. Yo tengo un Padre fiel, díselo. Él está aquí consolándome. Así es, Señor. Yo tengo un Padre fiel, Él está aquí abrazándome. Vamos a decirlo con nosotros. Es la presencia de tu Espíritu. Me recuerda tus promesas. Que me recuerda tus promesas. Oh, Señor, y me susurras al oído que estás aquí. Vamos, dile conmigo. Conmigo. Es su consuelo, Dios, es su consuelo que me abraza, sanando toda herida, sanando todas mis heridas. Oh, Señor, me fortaleces, me aseguras que estás aquí conmigo. Yo tengo un Padre fiel, Él está aquí
Tú estás aquí, Señor. Yo Tengo un Padre fiel, Él está aquí, estás abrazándome. Abrázanos, Padre. Llénanos, Padre. Yo Tengo un Padre fiel y Él está aquí consolándome. Tienes que creerlo. Díselo una última vez. Aleluya. Yo tengo un Padre fiel y Él está aquí abrazándome. Gracias, Señor. Yo tengo un Padre fiel y Él está aquí consolándome. Dilo conmigo. Yo tengo un Padre fiel y Él está aquí consolándome. Amén. ¿Cuántos saben que somos consolados por medio del precioso Espíritu Santo y que el Señor nos da consuelo para que nosotros podamos ir y consolar a otros? El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la paternidad de Dios. Vamos a estar hablando acerca de que su amor, su paternidad nos liberta. Amén. Para la gloria y la honra de su nombre. Y quiero iniciar esta impartición leyendo lo que dice Romanos capítulo 8 desde su verso 11 y dice: nada puede separarnos del amor de Dios. Hoy te tengo una buena noticia de parte del Señor y es que nada puede separarnos del amor de Dios. Nada. Somos escogidos, somos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Quiero que sepas que has sido escogido, que has sido predestinado desde antes de la fundación del mundo. Y dice el Señor en su palabra en Juan capítulo 10 que nada, lo que es del Señor, nada lo arrebata de su mano. Sea lo que sea que puedas estar viviendo, que puedas estar pasando, sea cual sea la situación o el proceso, quiero que sepa que si has sido escogido por el Señor, nada te puede arrebatar de las manos de Dios. Y qué mayor muestra que esta, que no sé qué puedas estar haciendo en este momento, en qué lugar te encuentres, si la palabra la estás escuchando en este momento, porque ya estás suscrito al canal, ¿verdad? Y Dios te ha inquietado a escuchar la palabra de Dios, a ser dirigido y direccionado por Él. O si al contrario, de repente te llegó este link y alguien te lo está compartiendo. Quiero que sepas que cuando somos de Dios, Dios nos rodea. Que cuando somos de Dios, su precioso Espíritu Santo sale a nuestro encuentro. ¿Y sabes por qué? Porque dice el Señor en su palabra en Juan, en el libro de Juan, capítulo 15, que nosotros le amamos porque Él nos amó primero, que nosotros no lo escogimos a Él. Eso es mentira, nosotros no lo escogimos. Él nos escogió a nosotros para que demos fruto, que permanezcan, y nos ha dejado un mandato, y es que nos amemos los unos a los otros. Él te rodea, comienza a rodearte, y es tan grande su amor que hay un momento que por más que quieras huir de su presencia, eres consciente de que no puedes huir de su presencia, y su amor te vence, su amor te vence, su amor te conquista, su amor te arropa, su amor te atrapa. ¿Sabes por qué? Porque aún en medio de la disciplina, dice el Señor en su palabra, que Él es el que sana nuestras heridas, Él es el que venda nuestras heridas. Amén. Entonces vamos a leer en el nombre de Jesús esta palabra, esta bendita palabra que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo.
En el libro de Romanos, capítulo 8, desde el verso 11, nada puede separarnos del amor de Dios, nada, necesitas creerlo. Y dice, ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por amor a todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. ¿Quién nos puso en la relación correcta con Él? Dice el Señor en su palabra en Romanos capítulo 8. Amén. En su verso 33 dice, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios Padre e intercede por nosotros. Quiero que sepas que hay un intercesor que está intercediendo allí por ti, por mí, que está sentado a la diestra de Dios Padre. Y Él mismo, dice el Señor en su palabra, que nadie viene al Hijo si el Padre no lo trae. ¿Quién nos pone en la conexión correcta, en la comunión correcta con Él? Dios, lo dice su palabra. Entonces dice el verso 35, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte, como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Amén. Claro que no, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo quien nos amó. Nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo que nos amó. Él nos amó primero. Si yo fuera usted, estaría saltando, dándole gloria, dándole honra al Padre Celestial. En el nombre de Jesucristo, alábalo, porque Él vive. Meditando en esta palabra acerca de su paternidad me ha libertado. Yo decía, Señor, tú eres tan grande, es tan hermoso tu paternidad. Te nos revelas en la cruz a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Y después a través de la persona de Cristo, dice el Señor en su palabra que nadie va al Padre si el Hijo, ¿verdad? Si no es a través del Hijo, como nuestro amado Jesús a través de la persona del Señor Jesucristo, a través de su precioso Espíritu Santo, nos comienza a revelar, ¿verdad? Esa paternidad, nos comienza a revelar que no somos huérfanos, nos comienza a revelar de que no estamos solos, que tenemos un Padre que a pesar de las aflicciones, que a pesar de las metidas de pata, que a pesar de tantas cosas, el Señor sigue estando allí fiel, porque Él es el fiel, porque Él es el verdadero, pero tienes que creerlo. Amén. Si hay algo que el Señor me ha ministrado en este tiempo es no temas mostrar tus cicatrices. Miren, cicatrices, tengo muchas. Tengo muchas. No temas a mostrar tus cicatrices. ¿Ok? Diga conmigo, Satanás ha venido a matar, a robar y a destruir,
Pero hay una buena noticia. Cristo ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Una de las palabras que el Señor me ministraba a inicios de este año 2025 es un proverbio que dice: de nada sirve conquistar a una ciudad si no nos conquistamos a nosotros mismos. De nada sirve conquistar a una ciudad si no nos conquistamos a nosotros mismos. En vano trabajan los edificadores si no es Jehová quien edifica la casa. Amén. Entonces, meditando en eso, en cómo Satanás viene, ¿verdad?, a deformar, a robar, a destruir, ¿verdad? Primeramente lo que es nuestra identidad. Ok, él hace un trabajo y ese trabajo quiero que sepas que comenzó en el Edén con Adán y Eva. Comenzó en el huerto, ¿verdad? Cuando engañó a Adán, cuando engañó a Eva y Eva hizo que Adán cayera también, y bueno, Adán le echaba la culpa a Eva, la mujer que me diste, y Eva le echaba la culpa a la serpiente. Lo cierto es que a causa del pecado, ¿verdad?, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. El pecado entra al mundo a través de Adán y de Eva. Amén. Entonces, desde el vientre de nuestra madre, el maligno busca, ¿verdad?, distorsionar lo que es la imagen del Padre. Él busca robarnos la identidad, busca destruir el propósito, pero diga conmigo: no prevalecerán. Amén. No prevalecerán. Y qué mayor ejemplo de todo eso que nuestro Señor Jesucristo. Qué mayor ejemplo de eso que nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te voy a animar a que nos vayamos un momento a el libro de Mateo, específicamente en el verso 1. Vamos a leer Mateo 1. Nos vamos a ir a Mateo, capítulo 1, y lo vamos a leer desde el verso 18. Lo vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: nacimiento de Jesús, el Mesías. Amén. Dice así: este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de que la boda se realizaba, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre bueno y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Aquí vemos que de María, ¿verdad?, queda en estado por obra del Espíritu Santo, porque iba a dar a luz un hijo al cual daría por nombre Jesús, ¿verdad? Pero dice la palabra aquí que José, ¿verdad?, el instrumento que Dios usó para hacer la figura de padre, ¿verdad?, en esta tierra, estaba comprometido con María. Él está comprometido y dice: pero antes de que la boda se realizaba, mientras María todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. Y dice: José, su prometido, era un hombre bueno y no quería avergonzarla en público, por lo tanto decidió romper el compromiso en privado. Es tan tremendo que quiero que sepas el día de hoy que aún nuestro Señor Jesucristo, desde el vientre de María, la cual era esa madre, esa figura de madre terrenal, el cual Dios escogió porque ella halló gracia, aún desde el vientre de su madre, nuestro Señor Jesucristo también sufrió rechazo, fue rechazado por su padre terrenal, la figura de padre terrenal, ¿verdad? Y dice:
Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel, o sea, el hombre estaba pensando, me caso, no me caso, será, no será, será esta la mujer, bueno, pero es que la mujer está embarazada de qué, del propósito, será esta la mujer, no será, el hombre estaba enluchado, ¿ok? Y dice, mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo y tendrá un hijo y lo llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Con esto quiero decirte, aún desde antes de la fundación del mundo, hubo un plan, ¿verdad?, que se orquestó desde el cielo a través de un ángel llamado Luzbel, un querubín hermoso que fue destituido, ¿verdad? Fue destituido porque su corazón se llenó de orgullo, ¿verdad? Era tanta la hermosura que él se llegó a sentir igual a Dios, ¿ok? Desde ese momento él es destituido, él y una tercera parte de los ángeles, ¿verdad? Y hay un plan, y el plan es distorsionar la imagen del Padre, distorsionar, hacerte abortar el propósito. Dice Juan capítulo 10, creo que en su verso 10, porque Satanás ha venido a matar, a robar y a destruir, pero Cristo ha venido a darnos vida y vida en abundancia. El Señor, cuando colocó a Adán y a Eva en el huerto, ¿verdad? Colocó a un hombre, colocó a una mujer, pensando en el diseño de familia, se unirán hombre y mujer, ¿verdad? Y les dio la orden de que se multiplicaran, ¿ok? Entonces, la voz contraria, ese antidiseño, ese que quiere venir a distorsionar, ¿verdad? Probándote que primeramente la identidad, haciéndote creer que eres un bastardo, haciéndote creer que eres un bueno para nada, haciéndote creer que no sirves, haciéndote creer que no eres mujer sino hombre o viceversa, que no eres hombre sino mujer, haciéndote creer de que, bueno, de que si nos unimos mujer con mujer es mejor que el diseño de Dios, o si nos unimos hombre con hombre es mejor que el diseño de Dios, o aún así, felices los 4, felices los 5, hay un diseño, y es el diseño divino de Dios que se inició en el huerto a través del diseño de la familia. Amén. Entonces, Jesús, aún desde el vientre de su madre, sufrió rechazo. ¿A través de quién? Del que era la figura en esta tierra de padre. Cuando yo meditaba en esto, ¿verdad? Diga conmigo, porque una cosa es la letra y otra cosa es la práctica. Amén. Una cosa es lo que usted pueda saber como conocimiento, ¿verdad? Que lo tiene como un conocimiento, y otra cosa es la revelación, lo revelado, el trato de papá con cada uno de nosotros, ¿verdad? Y una de las cosas que el Señor nos revela, ¿verdad? Después que nos revela la persona de Jesucristo, es su amor, es su paternidad. Sobre todo, empezando en lo que es la etapa de la niñez. Recuerdan que la semana pasada les hablaba, ¿verdad?, acerca de un niño, ¿verdad?, que en un momento tuve la oportunidad de atender. Entonces, cuando te traigo a memoria esto, es para que puedas ver cómo la obra del maligno, ¿verdad?, ha querido venir a destruir, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? Un niño que desde niño pasa por un proceso tan duro, ¿verdad?,
comienza a ver o a creer en su mente de que Dios no existe, de que Dios es malo, porque si Dios fuera bueno, entonces ¿por qué Él no tiene un papá como los otros, como los demás? ¿Por qué Dios permitió que su papá falleciera en esas condiciones? Y así, amados, pare de contar. Pero quiero que diga conmigo, Jesucristo ha venido a dar vida y vida en abundancia. La mayor necesidad que tenemos es de la persona de Jesucristo. La palabra dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Amén. Cuando meditaba en esta palabra, ¿verdad? Venían a mi mente algunos recuerdos, ¿verdad? De mi niñez. Algunos recuerdos de mi niñez. Soy la única hembra, ¿verdad? De un matrimonio ensamblado. La única hembra de un matrimonio ensamblado. Es decir, 2 hermanos varones y yo, la hembra, la mayor de esos 3 hermanos. Y aparte de eso, ¿verdad? Tengo 2 hermanos fuera de lo que se llama el matrimonio. Tengo una hermana mayor y tengo un hermano mayor. Y cuando yo me iba, ¿verdad? A todo aquello que quiere venir a deformar, primero lo que es nuestra identidad y segundo lo que es la imagen del Padre, sobre todo cuando estamos lejos del Señor, cuando todavía no hemos tenido ese encuentro con Cristo, cuando no le hemos conocido a Él, ¿verdad? Papá cuando se casa con mamá tiene una hija, ¿verdad? Y me imagino que el anhelo del corazón de mi mamá era darle un varón. ¿Por qué? Porque ya papá tenía una hija hembra y ella tenía un varón, ¿verdad? Cuando yo empiezo a ver y a revisar, ¿verdad? Que empiezo a ver fotos, es hermoso porque entre una de las fotos veo a mamá embarazada, hermosa, bella, con un bebé cargado. Y ese bebé cargado con una edad aproximada como de 2 años, está vestidito como un varón, con una braga anaranjada y una gorra espectacular de pelotero, ¿verdad? Cuando veo, yo creo que ese es uno de mis hermanitos y no, resulta que era yo. ¿Ok? Mi papá en su afán de querer tener un varón, ¿verdad? Es tremendo porque, bueno, me compraba cosas que parecían como que de varoncito. Recuerdo que en la niñez, cuando se compraban los juguetes, ¿verdad? Papá era feliz comprándonos muchos carros. Nos compraban los paquetes. ¿Se acuerdan esos paquetes que venían de, no sé, 24 carros, 12 carros? Bueno, papá nos compraba una caja cada uno y yo era feliz jugando con carritos, yo era feliz jugando metra, yo era feliz jugando papagayo. Amén. Así fui creciendo. Y bueno, hasta que poco a poco, recuerdo que cuando me ponían esos vestidos así, ¿cómo se dice? De niña, ¿verdad? Nunca, gracias al Señor, siempre tuve mi identidad bien definida, pero tenía como que más afinidad por los juegos que jugaban los varones, ¿verdad? Pero siempre tuve mi identidad bien definida, siempre femenina, niña, pero de repente cuando me ponían esos vestidos así todo bombache y me querían hacer esos peinados, yo me sentía así como extraña, no me gustaba. Entonces, en el nombre de Jesús, amados, quiero decirte en esta hora de parte de Dios que las costumbres de este mundo, ¿verdad? Las corrientes de este mundo van distorsionando lo que es el diseño divino de Dios, el diseño original de Dios. Pero diga conmigo, gracias a Dios tengo un Padre. Gracias a Dios lo que es de Él nadie lo arrebata de su mano. En el nombre de Jesús. Quiero que sepas que a la edad como de los por ahí 13, 14 años, tuve el privilegio de a los 10 años
asistir, ¿verdad?, a lo que se llamaba la escuela dominical, y allí Dios en su bendita misericordia, a través de mis tíos, empezó a hacer su trabajo. ¿Verdad? El Señor empezó a hacer su trabajo. Tíos hermosos, primos hermosos que sembraban la palabra, sembraban la palabra. Fue tanto así que creo haber confesado al Señor Jesucristo a la edad como de los 11 años. Lo confesé como mi Señor y Salvador, ¿verdad? Lo confesé. Amén. Pero mis verdaderas experiencias con el Señor comenzaron muchos años después. Muchos años después. Diga conmigo, lo que es de Dios, nadie lo arrebata de su mano. Recuerdo que cuando tenía aproximadamente 15 años, ya a mi mamá no le estaba gustando mucho la idea de que estuviera con mis tíos cristianos, ¿verdad? Quizás por la manera de vestir, por algunas cosas que no le parecían, y mamá, en acuerdo con mi papá, toma la decisión de llevarme a un colegio salesiano. Esos colegios el día de hoy, no sé si todavía existirán algunos. Estudié en un colegio salesiano en la ciudad de Los Teques, ¿verdad? Y bueno, no digo el nombre para guardar el nombre. Y allí parte de mi adolescencia, ¿verdad? Fui educada, ¿verdad? En parte de mi adolescencia, después de haber estado con mis tíos cristianos, con monjas, ¿verdad? Estuve con monjas. Diga conmigo, lo que es de Dios, nadie lo arrebata de su mano, nadie. Por primera vez, teniendo la figura de mamá, teniendo la figura de papá, porque gracias a Dios tuve el regalo, tuve el privilegio de poder tener la figura de mamá y de papá juntos, ¿verdad? Que a su manera, ¿verdad? Hicieron lo mejor que pudieron, ¿verdad? Y nos educaron, nos dieron educación, nos criaron. Por primera vez en mi vida yo comencé a experimentar lo que era la sensación de abandono, ¿verdad? Empecé a sentir como una sensación de abandono porque me hacían muchas preguntas, que quizás esas preguntas te las puedas estar haciendo tú el día de hoy, porque hay situaciones que no las podemos entender, ¿verdad? Pero que tampoco las podemos juzgar, porque solamente Dios es el que conoce todas las cosas, solamente Dios sabe de qué nos guardó. Y hoy puedo dar gracias a Dios porque aunque no las entendía, me ayudaron a bien, porque diga a los que aman al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Me hacía las preguntas como, ¿por qué si tengo mi mamá y mi papá, por qué tengo que estar en un internado? Si nunca fui una persona rebelde, nunca fui una persona mala conducta, ¿verdad? Tenía mi mamá, tenía mi papá. Generalmente en ese tipo de lugares o de colegios van chicas, ¿verdad? Que tienen problemas de conductas o que son rebeldes o que son huérfanas o que mamá y papá están divorciados y todavía están en esa lucha. Pero yo, gracias a Dios, tenía a mis papás. Recuerdo que mi papá me llevaba al colegio, ¿verdad? Los días domingo a las 6 de la tarde y los días viernes a las 5 de la tarde papá me iba a buscar. Mis hermanos, bellos mis hermanos, que Dios los bendiga, mientras que yo estaba en un internado, mis hermanos se desenvolvían normal en casa, ¿verdad? Tenían como que más contacto con mi mamá y mi papá. Mi mamá, una mujer que trabajaba muchísimo, se dedicó a trabajar y bueno, como yo era la única hembra de los tres, por mi bien, ella decidió, o ellos decidieron en acuerdo, ¿verdad? No dejarle a mi papá la responsabilidad de mi educación, sino que se quedaran mis dos hermanos. Y yo estaba en el internado recibiendo educación con estas personas, ¿verdad? Que eran las madres, así se les decía, madres, sor, en ese lugar no habían padres, no habían curas porque eran colegios de mujeres
¿ok? Recuerdo que un día estaba en casa y durmiendo, tuve una experiencia, ya con el tiempo pude discernir que era el Señor, ¿verdad? Recuerdo que estaba durmiendo y de repente me vi hablando en otro idioma, batallando con algo, ¿verdad? Y yo hablaba en otro idioma y no podía entender lo que yo hablaba. Y me levanto y le digo a mi mamá, le digo, mami, ¿sabes qué? Tuve un sueño raro, mamá. Ajá, ¿qué soñaste, mami? Bueno, soñé, no sé, que estaba peleando con alguien, que yo hablaba en otro idioma y yo batallaba con esa persona, pero bueno, en el nombre de Jesús recuerdo que a esa persona la vencía. Y recuerdo que mi mamá me dijo, bueno, esta noche vas a agarrar y vas a dormir, te vas a tapar con una sábana blanca y vas a prender una vela. Amén. Diga conmigo, el pueblo perece por falta de conocimiento. El pueblo perece por falta de conocimiento. Ya con los años, con el tiempo, a la edad de los 34 años, a la edad de los 34 años, comienzo a sentir en mi espíritu una necesidad muy grande de algo que yo no sabía qué, yo sabía que necesitaba algo y ese algo no lo podía conseguir en ningún lugar. Era algo que mi espíritu demandaba. Amén. Era algo que mi espíritu demandaba y Dios en su bendita sabiduría, en su bendita soberanía, me comenzó a rodear. Quiero que digas conmigo, porque lo que es de Dios, nadie lo arrebata de su mano. Por eso hoy inicié esta impartición con el libro de Romanos en su capítulo 8. Nada nos podrá separar del amor de Dios, Señor nuestro, en el nombre de Jesús. En ese tiempo, en el año aproximadamente 2014, en el 2014, recibo a la persona de Jesucristo como mi único Señor y Salvador. Y allí, en ese trato de papá conmigo, comenzó un proceso de restauración, un proceso de sanidad, un proceso de liberación, en donde Dios se me empezó a revelar primeramente como Padre, como ese Padre fiel. Amén. Vine, crecí, tenía muchas cosas dentro de mí que no entendía, como ese pedacito que te estoy contando, entre muchas cosas que uno puede vivir, que no es tan fácil contarlos en una hora, ¿verdad? Y empezó a restaurar esa figura de padre. Quiero que digas conmigo, es un proceso. Es un proceso de sanidad, es un proceso de restauración, es un proceso de liberación y necesito dos cosas. Número uno, primeramente, creer en Jesucristo, el Hijo de Dios. Número dos, anhelarlo, reconocer que hay algo dentro de ti que necesita ser transformado, que necesita algo diferente. Van a venir situaciones porque el Señor dice, el Señor en su palabra, que en Cristo Jesús, diga conmigo, todas las cosas son hechas nuevas. Si el Señor te agarra, llegamos como esa vasija que cuando el Señor ve que está deforme, Él mismo dice la palabra, que Él mismo la esbarata y hace una vasija nueva, pero todo va a ser para su gloria y para su honra, aunque duela, aunque el proceso sea doloroso. A nosotros nos toca anhelar ser transformados y ser moldeados por Él. Recuerdo que cuando llegué a la casa que me vio nacer, Visión Don Divino Internacional, en esa casa
en esa casa inició ese proceso de restauración y de nuevo nacimiento. Yo venía luchando con algo y una de esas cosas con las cuales luchaba era la ira. Era una mujer que, aunque usted no lo crea, una mujer iracunda. Crecí con hermanos varones y esta mujer que usted puede ver el día de hoy, para la bendita gloria de Dios, le daba igual, ¿sabe? Caerse a golpes con un hombre. Yo recuerdo que papá decía, bueno, tú dices 1000 palabras, y de esas 1000 palabras, 999 son groserías. Y Dios comenzó a hacer un proceso. Recuerdo que una vez llegué y todavía no había llegado a los pies de Cristo y en ese momento tenía un vehículo y recuerdo que estaba pasando una situación con mi mamá entre las tantas cosas que hemos vivido, porque recuerdan que en algún tiempo le dije que mamá fue paciente renal, ¿verdad? Y recuerdo que me metí a arreglar un carro y bueno, el dueño del taller me tenía como que vacilada y todas las semanas me decía que el carro iba a estar listo y bueno, resulta que el carro nunca estaba. Cuando yo iba a buscar el carro, ese carro estaba peor. Y un día llegué y dejándome gobernar por la ira, agarré y fui a ese taller, le metí una bofetada al dueño del taller. Bueno, me volví loca, amados, y no avisé. Y en ese momento algo me hizo volver en sí. Y yo dije, wow, Señor, pude identificar la ira. No era cristiana todavía. Con lo que quiero decirte es que cuando eres predestinado, te lo voy a volver a leer aquí. En el nombre de Jesús, en el libro de Romanos, capítulo 8, específicamente en el verso 33, y dice, entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Pero me voy más arriba, en el verso 33 dice, ¿quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Pero quiero afincarme en esta parte del verso y dice nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Dios. Dice nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Dios. ¿Qué quiero decirte el día de hoy? En ese momento, una mujer que estaba apartada de Dios, totalmente apartada, porque aunque había confesado al Señor Jesucristo a la edad de 11 años, no le conocía, ¿verdad? No le conocía la letra, pero no se me había revelado la persona del Señor. Aún no había reconocido la necesidad que tenía del Señor, hasta que el mismo Señor, ¿verdad? En medio de procesos, en medio de circunstancias, me hizo ver. Y yo recuerdo que en ese momento, ¿verdad? Me di cuenta, alguien que estaba conmigo me dijo, tú eres loca, me vas a hacer meterme en un problema. Amados, la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. En ese momento yo pude reconocer que necesitaba a Dios. Necesitaba a Dios. El Señor me empezó a rodear, ¿verdad? Y un hermano hermoso que hoy es pastor, en medio de mi trabajo, ¿verdad? Se atrevió a presentarme a la persona de Jesucristo. Me lo presentó a través de los frutos del Señor, sus frutos, ¿saben? Yo le pido al Señor en el nombre de Jesús que ponga las palabras correctas en mi boca y que me dé sabiduría. Siempre le pido, amados, para que podamos entender lo que el Espíritu de Dios está hablando y el mensaje llegue en el espíritu correcto. Recuerdo que cuando llegué a ese lugar y me atendieron las personas que me atendieron, que fueron mis mentores, hubo un momento que les dije, sufro de ira. Y le doy gloria a Dios porque la persona dio el consejo correcto y me dijo,
Pide al Padre que te dé mansedumbre y el Padre te la va a dar. Pídele al Padre que te dé mansedumbre y el Padre te la va a dar. Hoy quiero decirte en el nombre de Jesús que la intención, si estás buscando a Cristo o a Dios ahorita en lugares equivocados, mi intención no es condenarte, porque dice el Señor en su palabra que Él no ha venido a rescatar, que Él no ha venido a condenar, sino a rescatar lo que se había perdido. Amén. Yo también en algún momento de mi vida pude estar buscando al Señor en lugares equivocados. Quiero que sepas que la religión o la religiosidad no es otra cosa más que muchas veces hacer algo porque vemos a los demás hacerlo, muchas veces querer vivir de apariencias. Cuando tú entiendes que es un proceso, cuando tú entiendes que nadie cambia de un día para el otro, que es un proceso, sin intenciones de caer en discusiones de falda o de pantalón. Yo decía, Señor, si fuera así de sencillo de que yo dejo de usar esto y solamente me pongo aquello y ya allí, ¡guau!, mi corazón fue transformado. No, amados, es algo más profundo, es un trato del Padre con nosotros, es un trato de papá con nosotros. El Padre nos ama, el Padre nos ama, el Padre te ama en el nombre de Jesús, y cuando Él tiene un propósito, ¿verdad? Él te rodea y te rodea y te rodea, y por donde metas la cabeza vas a ver que aún hasta las piedras te van a hablar de la persona de Jesucristo. Amén. Hasta las piedras te van a hablar de la persona de Jesús, amados, porque Satanás ha venido a matar, a robar y a destruir, pero Cristo ha venido a traer vida y traer vida en abundancia. En un tiempo de mi vida, ¿verdad? También busqué al Señor en lugares equivocados, pero la buena noticia es que nada nos podrá separar del amor de Dios. Si hoy día, en este momento, te sientes vacío, te sientes angustiado, estás viviendo por situaciones que no entiendes y hay algo dentro de ti que te está anhelando algo más, hoy quiero decirte de parte del Señor que no te conformes, que clames a Él, que sepas que tienes al Espíritu Santo. ¿Y sabes por qué nada nos puede separar del amor de Dios? Porque el Espíritu Santo de Dios no está fuera, está dentro. Si ya hiciste, ¿verdad? Si ya recibiste a Cristo en tu corazón, de corazón, quiero que sepa que fuiste sellado por su sangre, que fuiste sellado por su Espíritu, y no hay lugar a donde podamos huir de Él y de su presencia. Si algo me enseñó el Espíritu Santo fue a comenzar a honrar, ¿verdad?, a mis padres, a honrarlo, a pesar de los defectos, a pesar de las luchas, a pesar, respeto la opinión de todas aquellas personas que dicen que ciertamente padre no es el que engendra, sino el que cría. Todo eso lo respeto, pero el mismo Señor dice en su palabra, en el libro de Mateo 6, que qué sentido tiene que nosotros amemos a los que nos aman si nosotros mostramos que somos verdaderamente hijos de Dios cuando oramos, ¿verdad?, y amamos aquello que nos maldicen. El Señor ha venido a restaurar la imagen de Padre. Ciertamente algunos fuimos, ¿verdad?, decepcionados, ¿verdad?, quizás decepcionados, abandonados, como quieras verlo, por tu Padre terrenal, pero quiero que sepas que el Señor no es así. Si al contrario tuviste un hogar en donde la figura de tus padres fueron excelentes, qué maravilloso, pero quiero que sepas que tienes
un Padre celestial, el que te engendró, no por sangre ni por carne, sino por su precioso Espíritu Santo. Amén. Quizás tuviste a tus padres y ahorita estás pasando por el proceso de duelo, así como le pasó a este amiguito, ¿verdad? Que pasó por ese proceso tan duro de la pérdida de su padre, pero dice el Señor en su palabra, en el Salmo 27, aunque padre y madre me abandonen, con eso Jehová me recogerá. Y es tan hermoso que el mismo Señor nos va conectando, ¿verdad? ¿A dónde? A esas lámparas, a esos lugares, a aquellas personas, ¿verdad? Que han sido consoladas por el Espíritu Santo de Dios, y el Señor nos ha capacitado para ir y llevar consuelo a otros y poder dar por gracia. De lo que por gracia hemos recibido, tenemos que pedirle al Señor la sabiduría para que el Señor nos dé, ¿verdad? Ese espíritu, ¿verdad? Que fue el que recibimos por medio del Espíritu Santo, que es el espíritu, ¿verdad? De poder, el espíritu de consejo, el espíritu de sabiduría, el espíritu de conocimiento, amados, porque a veces cuando solamente hay letra, cuando no hay revelación del Espíritu Santo, muchas veces los consejos no son los más adecuados. A veces los consejos, ¿verdad? Lo que hacen es crear en la persona altivez, orgullo, arrogancia. ¿Cómo te vas a calar esto? ¿Cómo vas a soportar aquello si el Señor nos llamó a paz? Ciertamente el Señor nos llamó a paz y somos nosotros los responsables de hacer la paz. Es muy diferente a estar en paz, lanzado. No. Y qué mayor ejemplo que el apóstol Pablo, cuando nosotros vemos el libro de los Hechos y estudiamos acerca de la vida del apóstol Pablo y vemos un hombre que dice en la palabra que estuvo preso 7 veces. Estuvo preso, encarcelado, desnudado, bueno, ¿verdad? Pero aún en medio de esos procesos se cumplía la palabra de Cristo en él. Y es que en el mundo tendrán aflicciones, pero tengan paz, porque yo he vencido al mundo. Mi paz es Cristo, Él es la paz, Él es mi descanso en medio de la aflicción, en medio del hambre, en medio de la tormenta, en medio de lo que podamos estar viviendo, amados. Porque ¿qué pasa? Quizás hay mucha gente, ¿verdad? Que todavía, aunque tengan años en el Evangelio, aunque tengan años, aunque aún no hayan conocido al Señor Jesús, lo que todavía no han confesado al Señor Jesucristo, ¿verdad? Todavía hay personas que quizás están batallando, que todos batallamos con nosotros mismos, ¿verdad? Porque como les decía en el proverbio, de nada sirve conquistar a una ciudad si no nos conquistamos a nosotros mismo, ¿verdad? Entonces, a veces pudieras llegar a creer que si la casa está revuelta, que si el muchacho está descarriado, que el problema eres tú. Veo un apóstol Pablo que si yo lo veo con ojos naturales, digo, este hombre es un tóxico, este hombre es un rebelde, porque este hombre vive preso. Me imagino yo los de esa época, ¿no? Y este que es cristiano, y este hombre lo sacan de una cárcel y lo llevan para otra. ¿Y qué cristiano es ese? Pero dice allí, él en sus cartas dice, encarcelado por la causa de Cristo. Amén. En el nombre de Jesús, amados, el Señor me los bendiga. Te voy a animar en el nombre de Jesús a que tomes nota de algunas perlas que yo quisiera poder leerlas todas. Pero yo declaro en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo de Dios te guía a toda verdad, que ese anhelo, si estás apartado o si no conoces al Señor o si en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo de Dios te hace volver en sí, nos hace volver en sí, reconocemos que lo necesitamos, que hay cosas en nuestras vidas, ¿verdad? Que no pueden ser arregladas sin la ayuda de Él. Es más, yo creo que toda nuestra vida solamente con la ayuda del Señor puede
ser, ¿verdad? Solamente en Él podemos tener esa paz que supera todo entendimiento, solamente en Él podemos llevar consuelo a otros, solamente en Él podemos levantar al caído, amén. Solamente Él nos puede hacer recordar, como les decía, cuando Él me decía, no temas mostrar tus cicatrices, no te dé pena mostrar tus cicatrices. Y tus cicatrices es todo aquello, ¿verdad? De donde Dios te ha venido limpiando y limpiando y limpiando y nos seguirá limpiando, amados, hasta que Cristo venga. Hasta que Cristo venga. Ya fuimos limpios en el nombre de Jesús por ese sacrificio de la cruz, ¿verdad? Porque dice el Señor en su palabra, en el libro de Isaías, creo que Isaías 54, creo que es en Isaías 54 donde dice que aunque nuestros pecados fueren rojos como la lana, ¿verdad? Rojos como el carmesí, Él los dejará blancos como la lana. Amén. Él en nosotros cada día reconociendo que le necesitamos, reconociendo, ¿para qué? Porque somos real sacerdocio, linaje escogido por Dios, ¿verdad? Diga conmigo, sentados en lugares celestiales desde Sión, pero también con los pies bien puestos aquí en la tierra, ¿verdad? Porque a veces estamos pero tan en las nubes que se nos puede olvidar la necesidad que hay, de que hemos sido consolados para consolar, de que hemos sido salvados para ir y llevar a otros esa buena noticia, ese mensaje de esperanza, ese mensaje de salvación, ¿verdad? Así estuve yo estuve peor, en cárceles, encadenados por trauma de la niñez, y mi Padre Celestial, en la medida que nos acercamos a su presencia, ¿verdad? Él nos va dando esa identidad, nos ayuda a vernos como sus hijos, como hijos de Él, ¿verdad? Como esa cosa, eso lo más preciado, como la niña de sus ojos, amén, como su iglesia, amén, en el nombre de Jesucristo, amados, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Tenemos el Salmo 103:13, Mateo 5:48, Mateo 7:11, Mateo 8:14, Mateo 8:14, Primera de Juan 3:1, Efesios 4:6, Salmo 68:5, Primera de Juan 2:24, Isaías 63 del 16 al 17, Juan 14 del 12 al 21, Lucas 30, desde el 35 al 36. Aquí hay unas perlas hermosas que se las quiero leer, ¿verdad? Porque diga conmigo, Dios derrama bendiciones sobre buenos y malos. Y vamos a leer lo que dice Lucas, ¿verdad? Lucas capítulo 6. Ok, Lucas capítulo 6, desde su verso 35, lo vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amados. Miren esta perla que está aquí. Dice: amen a sus enemigos, háganle bien, presten sin esperar nada a cambio, entonces su recompensa del cielo será grande y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo. Dice: pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. Una de las características de nuestro Padre, de su paternidad, dice, porque Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. Dice, deben ser compasivos, así como su Padre es compasivo. Deben ser compasivos, así como su Padre es compasivo, ¿verdad? Debemos ser pacientes con los débiles en la fe. Amén. Otra perla que está por aquí en Juan 13. Vamos a buscar el libro de Juan, capítulo 14. Juan, capítulo 14, ¿verdad? Juan, capítulo 14, desde su verso 12, dice lo siguiente: les digo la verdad,
todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré, porque el Hijo le da gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo la haré, porque el que ha visto a mí, ¿a quién? A Jesucristo, ha visto al Padre. Amén. Primera de Corintios 8:6. Primera de Corintios 8:6. Primera de Corintios 8, su verso 6. Dice, pero nosotros sabemos que hay un solo Dios, el Padre, quien creó todo, y vivimos para Él. Y hay un solo Señor Jesucristo, mediante el cual Dios hizo todas las cosas y mediante el cual nos ha dado vida. Nos ha dado vida. Hay un solo Dios, ¿verdad? Y un solo Señor, el Señor Jesucristo. Y dice, ¿verdad? Mediante el cual Dios hizo todas las cosas, mediante el cual nos ha dado vida. Todas las cosas fueron creadas desde el principio por medio de Él, ¿verdad? A través de la persona de ¿quién? De Jesucristo. Amén. Lucas 12. Lucas 12. Lucas 12. Dice Lucas 12, de su verso 29 al 32. Lucas 12, de su verso 29 al 32 dice, no se inquieten por lo que van a comer o lo que van a beber, no se preocupen por esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo, pero su Padre ya conoce sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen, pequeño rebaño, pues el Padre le da mucha felicidad entregarles el reino. Amén. Dios es bueno y su misericordia es grande. El verso 33 dice, vendan sus posesiones y den a los que pasan necesidad. Eso almacenará tesoros para ustedes en el cielo, y las bolsas celestiales nunca se ponen viejas ni se agujerean. El tesoro de ustedes estará seguro. Ningún ladrón podrá robarlo y ninguna polilla destruirlo. Donde esté su tesoro, allí estará también los deseos de su corazón. Amados, Dios es bueno. Satanás ha venido a matar, Satanás ha venido a robar, Satanás ha venido a destruir. Una de las cosas que el Señor me empezó a revelar a medida que Jesucristo era revelado a mi vida, ¿verdad? Era la honra. ¿La honra a quién? La honra a nuestros padres. La honra a nuestros padres. Dice el Señor en su palabra en Efesios capítulo 6, ¿verdad? Dice, aquí vemos cómo el Señor nos da, ¿verdad? Nos da instrucciones en el nombre de Jesús. Y dice así, dice lo siguiente. Lo voy a leer así, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice así, Efesios capítulo 6, dice, hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honra a tu padre, ¿verdad? Y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te haré bien y tendrás una larga vida en la tierra. Pero también nos da una instrucción a nosotros como padres. Y dice, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucciones que provienen del Señor. Amados, la religión impone, la religión obliga, la religión, o sea, te hace que te pongas tantas máscaras, ¿verdad?
tantas máscaras. Y es hermoso, ¿verdad? Cuando nosotros en el nombre de Jesús le podemos pedir sabiduría al Señor, ¿verdad? Para que Dios nos dé la sabiduría en el nombre de Jesús. Amén. Para que no sea por imposición, sino por revelación. Para que no sea por imposición, sino por revelación. Y oro para que el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos dé el discernimiento. Yo recuerdo que cuando yo era pequeña, si yo no quería ir a la iglesia, me decían, si no vas, entonces te quedas encerrada. Amados, y muchas veces me dejaron encerrada, y esas cosas, en vez de acercarme al Señor, me alejaban, porque es como que si era algo impuesto, y con esto, en el nombre de Jesús, reprendo todo espíritu de rebeldía, todo espíritu de rebelión, ¿verdad? En el nombre de Jesús, porque el Señor nos ha dado la sabiduría para traerlos con amor. El Señor nos ha dado la sabiduría para no seguir repitiendo, ¿verdad?, los mismos errores, en el nombre de Jesucristo. Una de las cosas, ¿verdad?, que yo digo, wow, Señor, tu palabra dice que todo nos ayuda bien porque me permitiste pasar por varios lugares, me permitiste pasar en el nombre de Jesús. Dios te va a permitir pasar por diferentes situaciones, diferentes escenarios, para que puedas discernir entre lo bueno y lo malo, para que puedas discernir entre lo verdadero y lo falso, entre lo santo y lo profano, para que puedas discernir en el nombre de Jesús el espíritu correcto y el espíritu incorrecto. En el nombre de Jesús, Señor, afina nuestros oídos, Señor, a tu voz, haznos obedientes, haznos sensibles, ayúdanos a dar por gracia, Señor, de lo que por gracia hemos recibido en el nombre de Jesús, para la gloria y la honra de tu nombre. El poder estar quizás en algunos lugares, ¿verdad?, en donde quizás se hacen las buenas obras, pero no hay la revelación de Cristo, ¿verdad? Y dice el Señor en su palabra, no es por obra para que nadie se gloríe, es por gracia, es por su bendita gracia, es por su bendita misericordia. En el nombre de Jesús, diga conmigo, Señor, tu paternidad me ha libertado, Señor, tu paternidad me ha libertado. En el nombre de Jesús he podido ver tantas personas que están en cárceles espirituales porque se quedaron atados al pasado, se quedaron atados a relaciones malas, a relaciones tóxicas, se quedaron encarcelados y siguen viendo atrás, recordando el pasado, lo bueno que fue el pasado, lo maravilloso que fue el pasado, como el pueblo de Egipto, sabes que el Señor los sacaba, pero ellos se quejaban y seguían anhelando lo que dejaban atrás, cuando el Señor nos dice en su palabra que pongamos la mirada al frente, que dejemos el pasado atrás, que Él está haciendo cosas nuevas. Ya lo pasado quedó atrás. En el nombre de Jesús, Señor, yo declaro que el poder de tu sangre, Señor, ellos puedan ser despertados, tú puedas alumbrar los ojos del entendimiento, Señor, y seas tú rompiendo las cadenas, las ataduras, Señor, de las ligaduras del alma, Señor. Se quedaron atados en lo que pudo ser y no fue, y siguen alimentando, Señor, ese sentimiento, Señor, con recuerdos, con conversaciones, Padre de la gloria. El Señor hoy te anima a caminar a su luz admirable. El pasado quedó atrás en Cristo. Todas las cosas son hechas nuevas. Él ha prometido abrir un camino en medio del desierto. En el nombre de Jesús, hacer correr aguas de vida en medio de ese desierto. En el nombre de Jesús, para su gloria y para su honra. Recibe su paternidad. Acércate al Padre. Tienes un Padre que te ama, un Padre que te dice, nada ni nadie te podrá separar de mi amor. En el nombre de Jesús, solamente reconoce que me necesitas, reconoce que necesitas a mi hijo. Déjate abrazar, no te resistas a mi voz. En el nombre de Jesús, amado,
Y para cerrar esta impartición el día de hoy, lo voy a hacer leyendo el libro de Hebreos. Ahí les di algunas citas bíblicas, pero es con el único propósito de que podamos viendo, ¿verdad? Todas las veces que aparece la palabra Padre, cómo se nos revela el Padre, las características del Padre. Amén, que solamente a través del Hijo podemos recibir al Padre. En el nombre de Jesús, que toda religión es echada por tierra. En el nombre de Jesús sabemos que nuestro Padre tiene nombre, que se llama Jehová de los ejércitos, en el nombre de Jesús. Pero Jesús me dijo, Jesús nos ha enseñado: entra a tu aposento, cierra la puerta y dile: Padre nuestro, con confianza, acércate con confianza. Padre, tienes un Padre, corre a los brazos de papá. No hay nada que te pueda separar del amor del Padre. Así como un día el hijo pródigo, viéndose comer con los cerdos, dijo: en el nombre de Jesús, en la casa de mi Padre, en la casa de mi Padre. Y él llegó y fue y corrió nuevamente a la casa, a los brazos de papá, a sus brazos, se refugió en él. En el nombre de Jesús le dijo: papá, te necesito, eres mi Padre. En el nombre de Jesús, para la gloria y la honra del Señor. Voy a leer Hebreos específicamente en el capítulo 5 y dice así, para cerrar, dice en el nombre de Jesús, desde su verso 3, del 12 al 5, Hebreos 3, desde el 12 al 5 dice, porque dice así, dice: por lo tanto, amados hermanos, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy. Alértense unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Recuerden lo que dice: cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como hicieron los israelitas cuando se rebelaron. Amén. El verso Hebreos 5, en su verso 13 dice: pues si él que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto, dice: el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿A fuerza de qué, amados? A fuerza de práctica, para poder distinguir entre lo bueno y lo malo. A los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Cuando yo veo hacia atrás y veo todo lo que el Padre ha hecho, digo: Señor, si tengo que gloriarme, si tengo que jactarme, que sea de tu bondad, de tu amor, de tu poder y del nombre de Jesucristo. Señor, gracias. Gracias, Jesús, por todo lo que me has permitido andar. Señor, gracias por permitirme recibir tu consuelo, Dios mío, para poder ir y consolar a otros. En el nombre de Jesús, Señor, que están atrapados, Señor, en la religión. Señor, te doy gracias, Padre de la gloria, Señor, porque cuando veo hacia atrás, aunque yo no te conocía, aunque yo no entendía, wow, puedo entender, Señor, que me llamaste, Dios mío, para servirte, y que en medio de toda esa locura, Señor, tú me habías guardado, tú me habías predestinado. Eres predestinado, nada te podrá separar del amor de Dios. Si te apartaste, si estás apartado, no resistas tu corazón a su voz. En el nombre de Jesús, vamos, regresa a casa, refúgiate al Padre, recibe su amor en el nombre de Jesús, para la gloria y la honra de su nombre. Padre,
En esta hora, Señor, yo te doy las gracias. Te doy las gracias por tu amor, te doy las gracias por tu fidelidad, te doy las gracias, Señor, por tus misericordias, mi Dios amado, que son nuevas cada mañana. Señor, te doy las gracias porque eres bueno, porque eres fiel, porque eres verdadero. Señor, gracias porque nada se iguala a tu amor, Señor. En el nombre de Jesús, quita toda distorsión, Señor, de lo que es la figura, Señor, de lo que eres tú, de lo que es tu paternidad, Padre. Padre de la gloria, sana, Señor, las heridas. Sana, Señor, las heridas profundas, Señor. Sánalas, Señor, en el nombre de Jesucristo, Padre. Gracias, Señor, porque dices en tu palabra, Señor, que nos has llamado, Señor, para ir, Señor, y llevar luz. Abrir los ojos, Señor, de los que están en calabozos oscuros, Dios mío. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu poder, Señor. Oro, Señor, por aquellas personas, Señor, que aún, Señor, Padre, te están buscando, mi Dios, en lugares equivocados, Padre, pero dices en tu palabra que la oveja oye la voz del pastor y la siguen, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo, Señor, los rodee, Señor, de tal manera que no se puedan resistir, Señor, a tu amor y a tu voz, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, para tu gloria y para tu honra, mis amados. El Señor me los bendiga. La paz y la gracia de Dios sea con todos nosotros. Y despido, Señor, estas lámparas encendidas el día de hoy con esta adoración. Tú, mi Padre fiel. En tu presencia estamos, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Tu paternidad nos ha libertado, Señor. Tu paternidad nos ha libertado, Padre. Que me recuerda tus promesas y me susurras al oído que estás aquí. Vamos, dice. Conmigo. Es tu consuelo que me abraza. Gracias, Señor. Sanando todas mis heridas. Me fortaleces, me aseguras que estás aquí conmigo. Yo tengo un Padre fiel, díselo, Él está aquí consolándome. Así es, Señor. Yo tengo un Padre fiel, Él está aquí abrazándome. Vamos, díselo con nosotros. Es la presencia de tu Espíritu. Recuerda tus promesas. Que me recuerda tus promesas. Oh, Señor, y me susurras al oído que estás aquí. Vamos, dile conmigo. Conmigo. Es su consuelo, Dios. Es su consuelo que me abraza. Sanando toda herida. Sanando todas mis heridas. Oh, Señor, me fortaleces, me aseguras que estás aquí